Vamos a hablar de las fracturas de diáfisis del fémur. Debajo de la cadera y del cuello femoral vamos a encontrar las fracturas de diáfisis eh, del fémur. Ustedes saben que la diáfisis femoral es una parte del cuerpo humano, ahí está pintado en verde, y esa diáfisis es el cuerpo mismo del fémur. Ahora bien, este fémur es el hueso más grande del cuerpo humano. Esa es la importancia que tiene. Y entonces su fractura es realmente, eh, primeramente, dolorosa y de mucho cuidado, porque se puede perder bastante sangre, ya que se puede lesionar arterias y venas que se encuentran pasando por ahí. Se ha visto de que hasta 500 cc por fractura de fémur se puede realizar, se va a realizar el, eh, con la fractura de fémur una hemorragia. Y esta hemorragia, si el paciente cuenta con una anemia previa, puede eh, comprometer la vida del paciente o incluso ingresar en shock. Ahí tenemos la anatomía del fémur, que no vamos a repasar, que ustedes conocen: la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, menor, la diáfisis y abajo la extremidad distal con los dos cóndilos. La siguiente. Dentro de las fracturas del fémur vamos a encontrar fracturas diafisarias, como en cualquier otro hueso largo, vamos a tener fracturas eh, transversas, oblicuas, fracturas comminutas, fracturas segmentarias, en ala de mariposa, con tercer fragmento, oblicua larga, oblicua corta, y las multifragmentarias, ¿no es cierto? Todas esas fracturas que hemos hablado ya en generalidades de fracturas. La siguiente. Aquí tenemos otras fracturas: la segmentaria es la que está a la derecha, la fractura incompleta en el medio y la fractura con tercer fragmento o en ala de mariposa. La siguiente. Ah, Aquí volvemos a tener los tipos de fractura. Hay que tener en cuenta que estas fracturas se provocan por traumatismos de alta energía, ¿no? No se fracturan tan fácilmente este hueso porque es un hueso duro, es un hueso fuerte y es un hueso macizo, pero cuando ya sobrepasa esto y el trauma es de alta energía, un vuelco, un choque, un accidente de tránsito, una caída de una altura no más considerable, una bala, un balazo, etcétera, puede provocar la ruptura de este hueso. Ahí tenemos las diferentes fracturas también. La siguiente. Aquí tenemos más o menos cómo se pudiera solucionar. Existen varias fracturas y una vez que tengamos esta fractura, el paciente, por supuesto, de acuerdo al traumatismo, puede entrar en un shock hasta neurogénico o en un shock, eh, o en un shock hipovolémico, de acuerdo al tipo de fractura y al compromiso que pueda tener de las partes blandas. El paciente va a entrar inmediatamente, no va a poder pararse, porque este hueso, comprenderán, es un hueso de sostén de todo el cuerpo. Se va a hinchar inmediatamente y la movilidad ósea, la movilidad de la fractura le va a provocar bastante dolor. Entonces, en este tipo de pacientes, inmediatamente se debe inmovilizar y llevar a un centro de especialidad lo más antes posible, pero a un, pero a un centro de especialidad de segundo nivel o de tercer nivel. No, por decir, ha sucedido el accidente en una carretera, no podemos llevar a la primera posta que encontremos, porque eso nos va a representar pérdida de tiempo. ¿Qué va a hacer en la posta?
En la posta se atienden casos primarios y se atienden inyectables y nada más, no tienen ni radiografía. Entonces, para no perder el tiempo, se debe realizar inmediatamente el traslado a un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, donde cuenta con radiografía, cuenta con quirófanos, cuenta con cirujanos especializados, etc. Llegado al centro se saca una radiografía, es mandatoria la radiografía, como pueden ver ahí. Tenemos una fractura multifragmentaria en varios pedazos y, y también se puede tomar otros estudios como ser tomografía y resonancia magnética. Generalmente no son necesarios. ¿Por qué no son necesarios? Porque este tipo de fracturas son ampliamente visibles en una radiografía. Aquí podemos apreciar esta fractura multifragmentaria y también aquí una oblicua corta desplazada. Si estamos en duda, que es un poco difícil, o vemos que existe alguna otra cosa más, podríamos pedir una tomografía axial computada, que es lo más correcto. Y si queremos ver partes blandas más, una resonancia magnética. Aquí tenemos esta fractura multifragmentaria que se puede realizar la colocación de un clavo endomedular, como está aquí, y también se puede colocar un fijador externo, si es una fractura expuesta generalmente. La siguiente, por favor. En este tipo de fracturas, es una fractura oblicua corta. En esta fractura oblicua corta que ustedes están pudiendo ver, es una fractura, si bien eh, nos ayuda a lograr bastante estabilidad eh, con la colocación de un clavo, pero es una fractura que hay que tener cuidado porque puede tarda en consolidar y además puede hacer pseudoartrosis fácilmente. Aquí nosotros podemos ver este tipo de fractura, ¿no? Que está desplazada y también podemos apreciar de que la fractura tiene un canal endomedular por donde vamos a colocar el clavo. Como ustedes pueden apreciar en la imagen de la derecha, se coloca el clavo y se va a bloquear con los tornillos para controlar la rotación del hueso. Este tipo de tratamiento es muy factible, es cómodo. El paciente rápidamente le calma el dolor porque ha vuelto a su posición en el fémur. Es una fractura que va a tardar en consolidar unos 2 o 3 meses. Hay que tener cuidado con la consolidación porque fácilmente pueden hacer un cuadro de pseudoartrosis. La siguiente, por favor. Ayuda, la siguiente, ¿me está escuchando? Mi internet está lento. La siguiente, entonces, este ya hemos visto. Bien, existen otras formas de también realizar el control de las fracturas, como son los clavos TENS. En la actualidad, estos clavos son unos clavos cruzados que se coloca y son maleables. Y como ustedes pueden apreciar aquí, no estoy pudiendo marcar, no sé por qué. Como pueden ustedes apreciar, se meten estos clavos y se cruzan en la fractura, en este caso distal, y entonces esto va a provocar la alineación de la fractura y es otra forma que se puede hacer en un tratamiento de las fracturas diaficiales. Normalmente antes estos clavos eran de mucha utilización. En la actualidad van a ver en su texto también, tenemos imágenes con estos clavos, pero no son los clavos TENS, que son unos clavos mejorados, pero estos clavos ya se utilizaban desde hace tiempo. Las casas a veces nos quieren hacer
creer que es algo moderno y no es tan así. La siguiente, por favor. No, la anterior nomás. Estas fracturas diafisarias pueden tener complicaciones. También se pueden colocar placas en las fracturas diafisarias. Una imagen más recorrer, por favor. En las fracturas se puede colocar, por ejemplo, en esta fractura también se puede colocar una placa. En la siguiente Ziduan, la siguiente, aquí tenemos, no, la anterior. Un clic nomás dale, pues. Entonces, no tenemos aquí una imagen de una fractura o de una fractura así con placa, pero se puede colocar placa con tornillos. Ahora es muy importante elegir el material que vamos a colocar de acuerdo a la fractura, también de acuerdo a la edad y también de acuerdo al sexo, ¿no es cierto? Una placa generalmente en una mujer se puede colocar, si es que no tenemos otra opción, pero generalmente ellos no quieren tener cicatrices y entonces es preferible colocar un clavo endomedular que bien va a tener una pequeña cicatriz arriba y de los tornillos nada más. En cambio, en una placa la cicatriz va a ser lateral, un poquito más grande, ¿no es cierto? Entonces eso, las mujeres por su estética y todo eso, no quieren tener cicatriz. La siguiente. Otra de las fracturas en el fémur son las fracturas supracondilias de fémur. Antes de pasar a esto, vamos a ver si ustedes no tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre las fracturas diafisarias. Por supuesto, como toda fractura puede tener complicaciones. Las complicaciones van desde las infecciones, puede haber pseudoartrosis, la pseudoartrosis es que no hace buen callo, no forma buen callo en el hueso. Después puede existir también lesiones neurológicas, ahí están pasando los nervios, se pueden lesionar estos, el ciático, el nervio crural, etcétera. Puede existir retardos de consolidación, tardan mucho tiempo en consolidar y finalmente pueden terminar hasta una osteomielitis, ¿no? Entonces, esas complicaciones pueden tener las fracturas de fémur. Eh, el tratamiento en los niños adultos y adultos son, si bien son similares, no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir ciertas reglas y normas en niños y en adultos, pero hay que tomar en cuenta que los niños son totalmente diferentes. Y entonces hay que utilizar otro material, los clavos de TEN se puede utilizar las placas mejor que los clavos endomedulares porque que los clavos endomedulares bloqueados para no dañar la fisis del fémur, o sea, el cartílago de crecimiento. Y en otros niños no se debe ni operar, se debe colocar simplemente un pelvipédico. Eso vamos a ver cuando veamos fracturas de niños. Pero también en los niños se puede operar este tipo de fracturas. Si tienen alguna pregunta, nada, ¿no? Ziduan, tenemos todavía tiempo. Sí, doctor, tenemos tiempo todavía. ¿Cuánto tenemos? 15 minutos, doctor. Ah, ya, ya. Entonces, les decía lo siguiente. Primero, en las fracturas de fémur hay que tomar muy en cuenta en el tratamiento la formación del callo óseo. Si no hay una formación buena del callo óseo, no se debe apoyar, porque puede esto provocar desviaciones del fémur, alteraciones en el fémur
y puede provocar serios problemas en la simetría y la longitud del hueso. Eso hay que tomar en cuenta. Cuando existe una alteración en la longitud del hueso, entonces se puede, se puede hacer eh, quedar con una disfasia, una pequeña cojera, y entonces el diente va a tener un acortamiento en el fémur. ¿Ya? Si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a fracturas supracondilias. La siguiente, por favor. Las fracturas supracondilias, como su nombre indica, se encuentran sobre los cóndilos femorales. Aquí podemos apreciar en esta imagen, en la parte de frente que vemos, podemos ver que la, la rótula está pintada de verde y atrás tenemos al fémur. Y el fémur va a presentar unas formaciones óseas voluminosas que se llaman cóndilos, que ustedes conocen, ¿no es cierto? En anatomía han llevado. Y entonces esto nos va a permitir de que estos dos cóndilos, tanto externo como interno, porque son el número de dos, ah, van a también poderse fracturar. Eh, entonces eso hay que tener cuidado cuando realizamos este tipo cuando vamos a tratar este tipo de fracturas, ¿ya? Las fracturas de supracondilias de fémur son fracturas un poquito más serias. Son fracturas, bueno, todas las fracturas son delicadas, ¿no? Pero este tipo de fracturas son más graves porque van a comprometer ya la articulación. Y al comprometer a la rodilla, entonces puede haber algunos problemas o secuelas que pueden quedar por la lesión de este tipo de fracturas. Entonces, los cóndilos, las fracturas supracondilares, son fracturas eh, delicadas. La siguiente, por favor. Igual que las fracturas diafisarias, las fracturas condilares son fracturas que van a comprometer la parte de- del hueso y van a no diremos lesionar, sino van a poder provocar complicaciones por lesiones anatómicas que se encuentran detrás de la rodilla, como las arterias y nervios. Hay que tener en cuenta también de que en, las fracturas supracondilias son también de alta energía. ¿Ya? Entonces, al ser de alta energía, estas fracturas también se van a provocar sobre los cóndilos. Estas fracturas van a representar el 6% de todas las fracturas del fémur. Generalmente son de alta energía en pacientes jóvenes, en adultos jóvenes, y van a provocar también fracturas expuestas o fracturas abiertas. Y estas pueden ser hasta el 50%, porque ustedes saben que alrededor de la rodilla hay poco tejido blando. Entonces se pueden exponer fácilmente y ser fracturas intraarticulares, o sea, comprometer la articulación. Un tercio van a ser por politraumatizados y otro quinto van a ser fracturas aisladas por caídas, por golpes, etcétera. En las personas mayores, en los adultos mayores y en los ancianos se va a provocar por osteoporosis. Ya cuando existe una osteoporosis puede haber baja energía, no necesitamos grandes golpes. Una persona de 80 años que esté caminando se tropieza y hace una rotación y se cae y se fractura el fémur. ¿Ya? O también personas portadoras de prótesis de cadera o de rodilla, estos actúan como palanca cuando se caen y van a provocar las fracturas a este nivel, ya a ese nivel de la supracondilia. Estas fracturas son eminentemente eh,
como les diría, son eminentemente eh, serias por el compromiso de la articulación. La siguiente. En, en este tipo de fracturas del tercio distal del fémur, hay que conocer bien lo que nos enseñan en traumatología, es la personalidad de fractura. ¿Qué significa eso? Cada fractura tiene sus características que el traumatólogo tiene que reconocer para que escoja un buen material y la fractura pueda ser resuelta en buena forma. Ya, entonces esto es un problema porque muchos traumatólogos tal vez no tienen, no hacen con muy buen criterio o piensan una cosa y no les sale como han planeado. Entonces, a esto se debe la personalidad de la fractura. Entonces, tenemos que reconocer bien, tenemos que hacer una planificación preoperatoria bien y poder realizar eso. Otros problemas son inherentes al paciente, ¿no? La planificación de la cirugía es importante. Ahí vamos a verificar cómo vamos a arreglar, cómo vamos a posicionar, qué se van a poner placas, tornillos, clavos, etcétera. Ahí vamos a decidir. La reducción de la fractura, cómo se va a realizar. Es un hueso grande, no es un hueso fácil de reducir. Ahí sí el traumatólogo tiene que ser fuerte, tiene que tener bastante fuerza para realizar una reducción del fémur. Imagínense una persona obesa, una persona que está pasada los 100 kilos, 110 kilos. Imagínense reducir ese fémur con la cantidad de músculo y grasa que tiene, es mucho más difícil. Entonces, este tipo de... Por eso muchos piensan que los traumatólogos tienen que ser siempre fuertes, ¿no? Pero no es siempre así. A veces con los ayudantes y con algunas mañas se puede hacer la reducción, pero sí es laborioso. Hay que estabilizar la fractura, ya sea con placa, clavo o lo que tú escojas. Y finalmente vendrá la rehabilitación una vez que sane la fractura. La siguiente, por favor. Muy bien, las fracturas distales de fémur pueden ser de variadas clases. Aquí de izquierda a derecha vamos a ir, tenemos una fractura oblicua corta, ya es una fractura oblicua corta y esta fractura, por ejemplo, nos va a provocar ahí, nos va a hacer de que sea totalmente inestable. Puede ser transversa también como esta otra, o puede ser unicondilia, unilateral, o sea, como ustedes están viendo aquí, solamente un cóndilo se rompe, pero compromete la articulación. Estas fracturas son intraarticulares, son mucho más delicadas porque se tiene que dejar la articulación lisa, bien, en buena posición y en buena forma para poder realizar el correspondiente, eh, eh, la correspondiente fijación del fragmento y que no altere la función de la rodilla, que no provoque artrosis a la larga. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos lo que decíamos, ¿no? Las fracturas extraarticulares, que son las que están aquí en la parte superior, como ustedes pueden ver. Tenemos fracturas oblicuas cortas, dobles fracturas, como esta. Tenemos fracturas multifragmentarias. Esta es una clasificación de Müller que se llama de la O. No es necesario que la aprendan porque es bien un poquito engorrosa, digamos. Lo clasificamos como A1, A2, A3, B1, B2, B3, las fracturas unicondilares. Y en la categoría C están las fracturas articulares completas, ¿no? Que ustedes pueden ver. Aquí tenemos una fractura en Y, aquí tenemos una multifragmentaria, aquí también, con compromiso de los dos cóndilos. La siguiente.
Aquí podemos ver mucho más nítidamente el tipo de fractura. Aquí vemos, por ejemplo, una fractura que es unicondilar y que está afectando, aquí esto, que está afectando solo un cóndilo, pero sí está comprometiendo el cartílago. Eso tienen que tomar en cuenta. Tenemos, se repite aquí la clasificación AO, que son fracturas que A, B y C, que va de lo más simple a lo más complejo, digamos. A1, A2, A3. La siguiente. El peligro de estas fracturas es esto, ¿no? Una fractura supracondilia con desplazamiento posterior. Esta que estoy marcando aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta fractura, qué va a suceder? Esta fractura está desplazada hacia atrás. Y ustedes recordarán que atrás tenemos a la arteria poplitea, a la vena poplitea y a los nervios también. Entonces puede provocar lesiones acompañadas de la fractura, lo que van a ser mucho más complejos su tratamiento. Esta fractura de la primera, que estoy marcando en círculo, es una fractura de desprendimiento diafisario, no es fractura en sí, es un desprendimiento. Este desprendimiento se ha provocado en la epífisis o en el cartílago de crecimiento del niño. Entonces, ustedes vean, aquí ha quedado, vamos a marcar con otro color, ha quedado un fragmento y se ha desplazado el resto. Esto puede traer problemas de crecimiento en el niño y hay que fijar este tipo de fractura. Este tipo de fractura, el desprendimiento epifisario, es quirúrgico. La fractura supracondilia, por supuesto, y la fractura supra e intercondilia es más compleja, es esta, está sobre los cóndilos y está entre los cóndilos. Es una fractura compleja y de manejo cuidadoso. La siguiente, por favor. Doctor, tenemos 2 minutos nomás, ya tomo asistencia, doc. Sí, no, debe estar mi ayudante ahí pasando. Le dije que ella tomara para que realice la lista, ¿ya? ¿Estás ahí? Ya, ya, doc. Entonces no tomo asistencia, ¿no, doc? No. Arlet, tomas asistencia, por favor. Ya está bien. Muy Ya bien, basta. está bien, está bien. Bien, entonces vamos a quedar aquí para hablar la próxima de sintomatología y del tratamiento ya que se va a provocar en este tipo de fracturas. ¿Ya? Tengan una muy buena noche, el resto del día y que les vaya bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.